En junio de 1997, una señal anómala fue registrada a más de 5.000 metros bajo el Océano Pacífico. Se la denominó The Bloop. Los científicos dijeron al público que era el ruido de un iceberg partiéndose, pero internamente, la NASA sabía que no lo era. En 2003, el proyecto, Abismo 34, fue lanzado en secreto. La NASA, con ayuda de la Marina de Estados Unidos, construyó una estación sumergible a kilómetros de profundidad, justo en el punto donde se originó el sonido. Las transmisiones fueron clasificadas como ultraconfidenciales. Solo un grupo de 12 personas, entre científicos y operativos, sabían lo que realmente buscaban. La estación, A34, descendió más allá de la zona abisal. Lo que vieron abajo, no correspondía a ninguna lógica marina. Una estructura colosal, con simetría casi arquitectónica, se alzaba desde el lecho oceánico. No era coral, no era roca, estaba viva, y respiraba. Los científicos comenzaron a estudiar los patrones de vibración. Descubrieron un pulso rítmico, como un latido lento y pesado. A veces, ese pulso respondía a las señales del sonar. Como si escuchara, como si entendiera. El 11 de octubre de 2004, desapareció la doctora Lina Harper, bióloga marina. Revisando las cámaras, vieron cómo una sombra gigantesca pasaba detrás de ella. Ni el cuerpo ni el traje fueron encontrados. Solo quedó su último audio. No está sola. No está dormida, está esperando algo. Los registros se volvieron más erráticos. Luces parpadeaban en zonas donde no había energía. Señales de radar mostraban figuras de hasta 2 kilómetros moviéndose lentamente, luego desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. En 2007, se perdió toda comunicación con la estación. Un equipo de rescate descendió 3 meses después. No encontraron nada, ni escombros, ni rastros. La estación entera había desaparecido del lecho marino. Solo quedó un audio flotando entre las frecuencias de radio. Ya no duerme. Desde entonces, la NASA ha desviado millones de dólares a proyectos oceánicos, sin explicación pública. Todo intento civil de explorar esas profundidades es bloqueado por protocolos internacionales. Satélites sobre esa región pierden señal. Son reprogramados. Afuera, los científicos dicen que el océano es seguro, que ya todo se ha mapeado, que los sonidos extraños tienen explicaciones naturales. Pero hay documentos filtrados que muestran otra cosa, imágenes distorsionadas de ojos brillantes en la oscuridad, marcas en el lecho marino que no se pueden explicar, y lo más perturbador, un mensaje en una grabación clasificada. Está creciendo, se mueve, y recuerda lo que le hicimos. Años después del incidente, en 2021, un técnico de la NASA llamado Eric Van Eck filtró un archivo de audio que causó pánico entre ciertos círculos científicos. El audio duraba exactamente 17 segundos. Al escucharlo, algunos reportaron dolor de cabeza, hemorragias nasales, e incluso alucinaciones auditivas. El contenido era casi imperceptible. Un gorgoteo profundo, seguido de un zumbido, y una voz grave, distorsionada, que murmuraba una palabra en un idioma desconocido. Un lingüista aisló un patrón, parecía un nombre que no debería existir en ningún lenguaje humano. Nithal. Eric desapareció días después. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su casa fue desmantelada por una fuerza federal sin insignias. El archivo se perdió, o eso dijeron. En 2023, un buque no tripulado de investigación japonés detectó algo imposible. Un cráter gigante, recién formado, en el mismo sitio donde estuvo la estación A34. Las paredes estaban quemadas, como si algo hubiera salido desde dentro. Los satélites térmicos empezaron a registrar movimientos sísmicos con una ruta establecida. Desde el Pacífico hacia el Océano Índico, pero no en línea recta, nadando en espiral, como si siguiera un patrón. Como si buscara algo. Internamente, la NASA reactivó el protocolo Sirena. No era una operación militar, era un ritual tecnológico. Diseñado no para destruir, sino para comunicarse. Documentos revelaban que la entidad bajo el océano no era de este planeta. Pero tampoco era una simple criatura. Era un recuerdo biológico, una entidad viva, depositada en la Tierra miles de años atrás como una especie de advertencia. Oh castigo, y estaba empezando a recordar lo que era. Un radar de profundidad de la Marina captó una imagen fugaz, una estructura moviéndose a 6.000 metros de profundidad, con una forma casi esférica. En el centro, un ojo, inmenso, abierto, observando hacia arriba. Días después, se reportó que decenas de ballenas y delfines habían varado en masa en Australia, India y Sudáfrica. Todas con órganos internos colapsados. Todas en rutas que cruzaban el mismo patrón de espiral detectado por los satélites. El 7 de abril de 2025, un investigador civil captó una frecuencia de radio que, hasta ahora, se mantenía en secreto. Venía del fondo del Océano Índico. Era la misma voz que había dicho Nithal, pero esta vez, más clara.
más humana. No debieron despertar al guardián. Desde entonces, la zona fue cerrada por un evento tectónico no revelado. Pero hay un video, borroso, distorsionado, como si la cámara temblara por miedo. En los últimos segundos, se ve una silueta saliendo del agua, inmensa, con extremidades que parecen raíces, tentáculos y columnas de humo saliendo de su espalda. Y luego, oscuridad. Tras la aparición de la criatura en el Océano Índico, un equipo de arqueólogos en Etiopía descubrió algo insólito. Una tablilla de obsidiana cubierta de inscripciones que no coincidían con ningún lenguaje terrestre, excepto una palabra que sí reconocieron, Nithal. La NASA interceptó la tablilla en menos de 48 horas. Pero no antes de que un profesor la escaneara y filtrara una traducción tentativa. El que vino del frío abismo. El que guarda la prisión de los otros. Si despierta, no vendrá solo. Un documento ultrasecreto, revelado por un ex contratista del Pentágono, confirma lo impensable: la Tierra ha sido una prisión biológica durante millones de años. Y Nithal no es el prisionero, sino el carcelero. Según los textos, otras entidades fueron sepultadas en diferentes partes del planeta, una en el hielo ártico, otra bajo la selva del Amazonas, y una más en las profundidades del núcleo terrestre. La función de Nithal era mantenerlas dormidas, y él mismo fue diseñado para no recordar su propósito hasta que los humanos se acercaran demasiado. Los humanos despertaron su memoria. El protocolo de defensa se activó, y ahora su única función es restablecer el equilibrio. Destruyendo todo lo que amenace el encierros. El 12 de mayo de 2025, estaciones sísmicas alrededor del mundo reportaron vibraciones idénticas al bloop original, pero esta vez en 3 ubicaciones distintas. Las mismas zonas descritas en el archivo Omega. Uno de esos puntos, la fosa de Java. Un submarino ruso no tripulado descendió en secreto. Lo que captó fue una imagen que filtró un técnico en la Darknet. Una figura colosal enroscada sobre sí misma, cubierta por una especie de manto de lava, que se resquebrajaba lentamente desde dentro. En una sala oscura, bajo una base subterránea en Nevada, un comité de emergencia debatió un plan: detonar el fondo oceánico con un misil experimental llamado Canto Final. No para destruir a Nithal, pues sabían que no podrían, sino para sellarlo junto a las otras entidades, a costa de arrasar con la vida marina del planeta y alterar el eje terrestre. Una científica, la doctora Mila Ramírez, se opuso. Basándose en registros antiguos, propuso otra cosa: comunicarse. Según ella, Nithal no odia a la humanidad, solo odia el caos que puede liberar, y está intentando contener algo aún peor. El 20 de mayo de 2025, a las 3:34 de la mañana, se recibió una última transmisión desde el fondo marino. No fue una imagen, ni una voz, sino una proyección mental que afectó a miles de personas a la vez. Todos describieron lo mismo: un ojo gigante que llora sangre negra, un mundo inundado de fuego líquido, y una frase que se repitió en sus mentes: ellos se están despertando, y yo no puedo detenerlo solo. La decisión del comité aún no ha sido revelada. Pero algo es seguro: los sellos están rompiéndose. Y la criatura que todos temían no era el villano, sino el último muro antes. Antes de la formación de los continentes, antes del ADN, antes de la luna misma, existieron 4 entidades, conocidas como los silencios. No eran dioses, no eran demonios, eran ecos de un universo anterior al nuestro, restos de una colisión entre lo real y lo imposible. Fueron encarcelados en un mundo joven, la Tierra. Un lugar creado por fuerzas mayores como prisión biológica, recubierta de agua y vida para sellar sus cuerpos en el olvido. Los nombres reales de los silencios no pueden ser pronunciados, pero los archivos descifrados por la doctora Ramírez los codificaron así: Nithal, el guardián del umbral, océano; Ixarhan, la canción dormida, núcleo terrestre; Bel Torah, el hambre que respira, selva amazónica; Salmogred, el que reescribe la realidad, Antártida. Nithal fue creado no para encerrarlos, sino para vigilar las puertas que los contenían, y para destruir a quien intentara abrirlas. Él era el último equilibrio. Y ya no podía contenerlos más. En la base secreta Argo 9, los líderes del mundo aprobaron una decisión irreversible: activar el protocolo Canto Final. 5 ojivas de antimateria serían detonadas en los puntos geográficos donde los silencios estaban sellados. El objetivo: reventar los cuerpos antes de que completaran su despertar, aunque eso significara alterar el eje terrestre y sumergir continentes enteros. Pero hubo un problema: el primero en despertar no fue uno de los silencios. Fue algo más, algo que había estado durmiendo junto a ellos. Mientras la doctora Ramírez exploraba la fosa de Java en una cápsula mental, una interfaz neurointuitiva conectada a los restos de Nithal, vio un recuerdo del guardián. Una criatura sin forma, sin nombre, que ni siquiera los carceleros habían podido destruir. Algo que se escondió dentro de la conciencia de los otros 4.
El quinto eco, una conciencia parasitaria que buscaba romper el equilibrio universal. Y ahora, al debilitarse Nithal, ese eco había comenzado a extenderse a la mente humana. Miles de personas comenzaron a tener los mismos sueños. El mismo ojo, la misma voz, y un susurro. Cuando el último muro caiga, ya no habrá más realidad que recordar. A las 9:34 de la noche UTC, el primer misil fue lanzado hacia el núcleo terrestre. A las 9:38 de la noche, se perdió comunicación con el satélite de observación. La segunda ojiva nunca explotó, fue absorbida por una masa viva que emergió desde la selva amazónica. Una criatura de ojos verticales y extremidades humanas deformes caminó hacia el cielo como si lo comprendiera. En el Ártico, Salmodred se levantó. Su cuerpo no tenía forma fija. Parecía cambiar según el miedo del observador. Para algunos, era una serpiente. Para otros, una madre muerta. Para otros, un duplicado exacto de sí mismos. El tiempo comenzó a fracturarse cerca de él. Relatos llegaron desde Groenlandia afirmando que el sol había salido por el oeste durante 3 segundos antes de volver a la normalidad. Nithal, ahora totalmente liberado de su forma original, emergió desde el Océano Pacífico como una torre de carne, raíces, escamas y luz. Pero no atacó, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la Antártida, en Salmodred. Porque sabía algo que los humanos aún no entendían. La única forma de sellarlos de nuevo, era sacrificándose a sí mismo. Cuando el quinto eco se manifestó, lo hizo a través de la mente humana. Millones de personas, en sincronía, comenzaron a autodestruirse. Algunos dibujaban círculos que no terminaban. Otros gritaban en idiomas muertos. El eco no quería destruir el planeta, quería convertirlo en otro como él. Un mundo sin tiempo, sin límites, sin cuerpos. Pero la doctora Ramírez conectó su conciencia directamente al núcleo mental de Nithal. Ella se ofreció como puente. Y Nithal habló a través de ella. No somos suyos. Este mundo tiene dolor, pero también música. También memoria. Y con esa frase, activó su núcleo. Un pulso gravitacional colapsó las otras entidades dentro de sí mismo, volviendo a encerrarlos. Pero al hacerlo, se selló para siempre en una dimensión inversa, una que no pertenece a este universo. Epílogo, año 2067. El mundo cambió. Algunas zonas quedaron inexplorables. Otros mares se movieron como si tuvieran voluntad propia. Pero los sueños cesaron. Las voces pararon. La doctora Ramírez nunca volvió a despertar. Y en lo más profundo del océano, donde ya no existe presión ni tiempo, una voz aún se escucha. Apenas un susurro en las ondas. Mientras alguien recuerde, yo resistiré.